Bienvenidos a un podcast para la tribuna. En este espacio, mi compañero Franco Faúndez y quien les habla, Nicolás Fonseca, plantearemos una pregunta por episodio relacionada a la esencia del fútbol como deporte, a la cual intentaremos dar respuesta de forma exhaustiva y detallada a través del análisis y el debate. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Para la Tribuna. ¿Vale la pena la prórroga? ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Cómo estás, Franco? Y aquí estamos en otra edición de podcast, deconstruyendo un poco los tiempos futbolísticos ahora. Claro, porque el tema que nos ocupa hoy es un debate que de repente no se ha profundizado tanto como debería, pero que ya se ha puesto un poco sobre el tapete y creo que será tema de discusión seguramente en los próximos años. Y es el tema de la prórroga, el alargue, el tiempo extra, como lo quieran llamar, que son esos 30 minutos extra en caso de igualdad de los 90 minutos que se utiliza en los partidos de mata-mata, en las copas, por ejemplo, UEFA Champions League, Copa del Rey, etcétera, y en donde muchas veces el espectáculo de los primeros 90 minutos no se traslada producto del cansancio excesivo que acumulan los jugadores. Sí, es cuestión de también pensar los tiempos futbolísticos, que el otro día, mientras hablábamos cuestiones de la tecnología y de los cambios futbolísticos, decías de la cuestión de frenar el tiempo para, como en el básquet, para que se perdiera el hecho de que se hicieran tiempo, de los alcanzapelotas, de todo ese tema, pero que te decía yo que también hay cuestión física que se juega en eso, que en ese caso tendríamos que acortar el tiempo también de juego, a un tiempo neto de 35-40 minutos, o más o menos por ahí pasando y fijándose la cuestión también de cuántas veces se juega el fútbol por semana, porque no solo que sea esto de la prórroga y el alargue, sino que también hay cada vez más partidos y más carga física. Claro, yo me acuerdo de tu intervención sobre ese aspecto que habíamos hablado en un podcast anterior, no me acuerdo bien puntualmente cuál era, en el cual justamente vos decías eso, de que, bueno, para quitar ese tiempo extra de 2, 3 minutos que hay al final de cada tiempo, habría que introducir, por ejemplo, una reducción en el tiempo de juego. Bueno, seguramente estos cambios que van a ayudar a un mayor dinamismo en el fútbol van a tener que venir acompañados de una serie de cambios que lo hagan posible, porque tenés razón, si uno se pone a parar como en el básquetbol, y en el caso del fútbol, que es un deporte de 90 minutos y no de 40, bueno, al final la fatiga va a ser importante, porque si uno se fija el tiempo neto de juego en el que la pelota está rodando en las principales ligas, que es donde incluso el fútbol tiene un ritmo mucho más alto, no supera los 50 o 60 minutos, si no estoy mal. Sí, en Argentina se hizo en un momento, me acuerdo, en un campeonato que te mostraban al final del partido cuánto fue el tiempo neto y equivalentemente a 45-50 era más, el promedio era más o menos 45 por ahí. O sea, un tiempo en realidad de los dos se jugaba futbolísticamente en sí. Sí, sí, claramente. Digamos, habría que reducir y seguramente es algo de lo que yo soy optimista que se va a lograr en el futuro, porque uno piensa 30, 40 años atrás y acá volvemos a aquello del fútbol antiguo, fútbol moderno, de si se pensaba todo esto del VAR, que se iba a introducir, mucho antes el tema del ojo de halcón, que habíamos hablado también que se introdujo en el Mundial de Brasil 2014. Yo creo que de repente el eliminar los tiempos de descuento, que creo que ya se ha hablado un poco en lo que es la FIFA de puertas para adentro, es un cambio que se debe al fútbol y que me parece que se va a terminar dando en el futuro. Pero si te parece, Franco, volvemos al presente. Me parece muy oportuno comenzar con el primer audio de este episodio. Vamos a poner sobre la mesa a un periodista de larga trayectoria que, oh sorpresa, no es Pagani, lo cual ya es mucho decir, es nada más ni nada menos que Fernando Niembro,
que ha trabajado durante muchos años en Fox Sports Argentina, allí se ha hecho famoso en su famosa dupla con Mariano Clos, pero en esta ocasión, en este audio, está trabajando para la empresa colombiana Win Sport, cubriendo la Copa América de Brasil 2019. Él se refiere a los alargues que en ese campeonato puntualmente fueron introducidos a partir de la ronda de semifinales y luego también para el tercer y cuarto puesto y para obviamente la final. Allí Niembro se refiere a la introducción del alargue, el alargue en la competencia particularmente, con un particular punto de vista que me parece muy interesante escucharlo y luego opinar sobre él. A mí cuando usted me dice alargue en este momento, cuando es el tramo final, cuando los jugadores están muy cansados, lo dicen los propios entrenadores, me suena a absurdo, ¿sí? Jugar un tiempo que no se juega nunca, salvo excepciones, momentos extraordinarios, jugarlo a esta altura del año, cuando además la incongruencia, se acaba de definir una serie directamente en penales, no sé cuál es el sentido que se tiene. Alargar, en algunos casos, la agonía, llevar a jugadores a arrastrarse por la cancha. Pero bueno, son las contradicciones de autoridades que no sé en qué piensan cuando toman las determinaciones y que ojalá tengan una respuesta muy buena por parte de los jugadores, porque son muy atrayentes los dos partidos, tanto Brasil con Argentina, un clásico histórico en el Atlántico, como este enfrentamiento entre chilenos y peruanos. Bueno, claramente pasa una crítica por el hecho de también decir que no tiene coherencia que si un campeonato de nuevo se jugó en octavos y cuartos con alargue, perdón, sin alargue, que se juegue con alargue en semifinal y final. No estoy de acuerdo. Sí estoy de acuerdo con que hay hechos inhumanos a veces, con esfuerzos grandísimos por culpa de alargues y que físicamente quedan devastados para otros partidos. El caso de que haya alargues en unas partes y en otras no del campeonato, yo creo que no está tan mal para mí, o que no haya alargue, o si va a haber, que sea justamente en instancias finales. Por ejemplo, para mí el alargue es algo que está bueno para una final. Porque el alargue, ¿qué aporta el alargue? Vamos a empezar por ver qué aporta el alargue diferente. Lo que aporta diferente es que se puede determinar un ganador futbolísticamente jugando a la pelota y no tirando penales. Que está bien, es fútbol tirar penales, pero jugando al fútbol 11 contra 11 o circunstancialmente 10 contra 11 o quienes estén jugando. Pero parece más justo que futbolísticamente se determine quién es el ganador que en una tanda de penal. No estoy en contra de tanda penal, no digo que son suerte, porque hay que saber patear. También está los arqueros que estudian los pateadores con el trencito o machete, como dicen los argentinos. Pero sí que se desarrolle, por ejemplo, una final, porque das lugar a que una final, que llegan, más una final única, que llega a una final única, que me parece algo injusto, a veces una final única cuando un equipo tiene un proyecto grandísimo, llega a la última instancia y por 90 minutos que te levantás mal y capaz empatás y vas a los penales y por un penal terminás perdiendo todo, porque el subcampeón lamentablemente es el derrotado en el fútbol del éxito que tenemos hoy en día. Y ayuda un poquito más y aporta, y ahí capaz que sí, en la final es donde más podría aportar. Y sin embargo, es una sola parte de todo el campeonato, o mejor dicho, de la fase eliminatoria. Bueno, vos preguntabas qué aporta el alargue. Bien, mi respuesta es que no aporta nada. Incluso redoblo la apuesta, voy a decir que el alargue es contraproducente. ¿Por qué? Porque vos ya tuviste 90 minutos de juego, es decir, 1 hora y media dividida en dos tiempos de 45 minutos donde tuviste para patear para un arco y para el otro, incluso por si de repente un partido en el que hay mucho sol y te quejas de que en tu arco hay mucho sol o que hay mucha sombra, etcétera, etcétera, distintas excusas que puedan haber. Tuviste tiempo suficiente para desplegar tu fútbol, para intentar ser superior al rival e intentar convertir la mayor cantidad de goles. Me parece innecesario tener 30 minutos extra. Segundo punto, que la propia existencia del alargue, a ver, el alargue no es algo que aparece de manera sorpresiva al final de los 90 minutos, sino que es algo a lo que vos ya sabés que te podés enfrentar circunstancialmente en caso de lograr un empate.
Entonces el jugador de fútbol tiene esto en cuenta cuando, por ejemplo, van 70 minutos de juego, es una final, un partido decisivo, mata-mata, y ve que está todo muy igualado y que parece que todo se va para el alargue. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En los 90 minutos, que es cuando el jugador debería dejar todo en la cancha para intentar superar al rival, guarda de repente, se reserva un poquito esas energías para luego ir a la carga en los 30 minutos finales de prórroga. En tercer lugar, me acuerdo como si fuera ayer la final de la UEFA Champions League del año 2008, jugada en Moscú entre el United y el Chelsea, en la cual fueron a la prórroga y luego fueron a penales, que termina ganando el United y bueno, fue muy recordada aquella final. Entre otras cosas, fue muy recordada por la cantidad de lesiones, en particular calambres, dolores musculares que hubieron durante la prórroga, no en los 90 minutos, sino en los 30. Puedo recordar fácil 4 calambres entre por lo menos 2 jugadores del Chelsea y 2 jugadores del United. Entonces, acá también el alargue lleva una exigencia física extra al jugador, lo empuja a un límite tal que en muchos casos puede ser perjudicial, porque ahí estamos hablando de una final, pero vos imaginate que estamos en semifinales, en cuartos, en octavos. De repente se te lesiona un jugador que es clave para tu equipo de cara a instancias aún más decisivas de la competencia. Entonces, me parece que ya si no pudiste superar a rival en los primeros 90 minutos, me parece que los segundos 30 no solamente son un exceso, sino que además afectan a los primeros 90 minutos. Y después quiero señalar también que estoy contrario a otra postura que vos señalabas, que la de que los penales son pura suerte. Si no entendí mal. Yo personalmente pensaba que los penales era tan fácil como intentar engañar al arquero, pero el arte de engañar al arquero no es tan sencillo. Por eso a los grandes pateadores se los reconoce. Por ejemplo, en el caso del fútbol argentino, Néstor Ortigosa, por ejemplo, que creo que no erró ningún penal, o habrá errado 1 o 2 nomás. Yo creo que en caso de no haber superado al rival los primeros 90 minutos, aun cuando los penales fuesen suerte, que yo no lo creo que son, prefiero una tanda de penales y que se defina esto rápido y que pasen, que gane la tanda de penales, a, por ejemplo, llevarlo a simplemente levantar la moneda y ver según la cara o la cruz si un equipo avanza o no, que mirá que ha pasado en alguna que otra ocasión. No, yo al contrario fue lo que dije, que había que construir el hecho de que los penales eran suerte, porque señalaba eso, que los propios goleros pueden estudiar a los pateadores y los pateadores tienen que saber ejecutar para engañar al golero. No, justamente no son suerte los penales. Y está bueno ese análisis que hace psicológico de los penales, perdón, de la prórroga, porque juega un papel preponderante hasta en los 90 minutos. Está buenísimo eso, porque como también lo juega a veces los penales muchas veces he visto que la prórroga de los segundos 15 sobran. Es para cansarse y para arriesgarse más, sobran, porque ya están fulminados. Y esto señala también el fútbol actual está enfocado al éxito físico. Mucho más importante ahora estar preparado físicamente que futbolística o mentalmente. Es la base para un buen equipo. Por cómo está diseñado y por este alargue, el propio fútbol, por la frecuencia de partidos. Bueno, vos señalabas ese partido del United y yo señalo también la histórica final de Boca River, que Gago se termina lesionando y que Barrios se termina haciendo expulsar y que muchas veces están dudando que se está haciendo expulsar porque estaba cansado y pidió para salir y no quería sacarlo porque Franco, también los técnicos cuidan cambios en los 90 para poner en el alargue. quería preguntarte, en el caso de Gago, particularmente en aquella final, ¿él mismo no sale medio como arrastrándose de la cancha para no perder tiempo, puede ser? Sí, exactamente, él sale y Guillermo, el otro vez también del partido de vuelta, Guillermo le señala con las manos adelante, como diciendo, espera un poquito, y le dijo no, porque se dio cuenta que se había roto en serio. Y bueno, y no solo en ese caso que vos decís psicológicamente, afecta también estratégicamente al juego en los 90 minutos, porque muchos técnicos guardan cambios sabiendo que está de largue, y no ponen toda la carne en el asador en los 90. O ahora se ha implementado ese otro cambio extra en el alargue porque se han dado cuenta de demasiada exigencia física que pregona la prórroga. Entonces, en todo ese hecho es negativo, es totalmente negativo. Ja, interpretatie, siempre negativa.
Siempre negativa, nunca positiva. Lo único positivo que aportaría es la definición futbolística previa a los penales y llegar a una, capaz que ver desde un lado más justo, que se vea de un lado más justo, por más que no quiere decir que los penales no sean justos, sino que se vea de un lado más justo esa prórroga. Sin embargo, aporta tantas cosas negativas que esas pocas cosas positivas que puede aportar termina afectando a que quizás sea mínimo lo que aporte, y por eso para mí si estoy de acuerdo con la prórroga, es la prórroga en una final única, como digo, porque no estoy de acuerdo con las finales únicas en realidad. Me parecen poco justas las finales únicas, después de todo un proyecto de todo un año, que haya en una única final te levantes y capaz que pierda el partido, que no tenga derecho a réplica. Entonces es como ese mini derecho a réplica, y como es el último partido, es el último, porque en la semifinal, por ejemplo, como pasa en los ejemplos, en el ejemplo anterior de Niembro y en el que viene, la semifinal también no solo te afecta que en los cuartos venías cansado, sino que vas a llegar cansado, el que gane llegue cansado a la final. Sin embargo, la final es el último aliento, el último envión, es lo último, además es una final única. Entonces ahí quizás es el único lugar donde me parece que podría aportar algo la prórroga. En otro sentido no tiene cómo aportar. Personalmente creo que la final única es un instrumento bueno. En ese sentido, yo sí estoy a favor de las finales de Champions League, o creo que fue un cambio en un buen sentido en la Libertadores, haber pasado de esa final a doble partido a una final única, por el hecho de que si bien obviamente que una final de local y de visitante significa dos partidos, entonces significa más fútbol y eso está bueno en el sentido de que son los dos mejores equipos de la competencia, pero también hace que el segundo partido muchas veces esté demasiado condicionado por lo que haya pasado en el primero. Entonces de repente no se miden en pie de igualdad ambos equipos, porque de repente vos perdiste de local y vos como equipo visitante en la vuelta te regalás demasiado, o de repente ganaste 1-0 y te salís a defender todo el partido. En cambio, en una final única, terreno neutral, 50% de hinchas para un lado, 50% de hinchas para el otro, todo equiparado. Bueno, ahí cada equipo tendrá que demostrar ser superior al otro sin ningún tipo de condicionamiento previo, que eso me parece que está presente en una final a doble partido. Igualmente, no me quiero detener mucho en esto porque digo, no es el punto del episodio. Quien comparte nuestra opinión sobre el hecho de estar en contra de la existencia del alargue y de ir directo a una definición mucho más rápida como son los penales, es otro periodista argentino, mucho más joven, el Pollo Viñolo, que en el programa 90 Minutos de Fox Sports, de cara también a lo que fue esa semifinal entre Argentina y Brasil por la Copa América que se disputó en el país norteño en el año 2019, opinaba sobre la hipotética aparición de un alargue en dicho partido. Vamos a escuchar la palabra del periodista y conductor Sebastián Pollo Viñolo. Además, que esta sí me parece una situación que confunde. En cuartos de final no hubo alargue. Sí. Y ahora en semifinal y final ya hay alargue. Sí. A mí me da la sensación que también esto es una locura. Lo voy a decir ahora, si hay alargue perjudica al equipo argentino. El equipo argentino viene más gastado que el brasileño. Sí. Viene más gastado, viene con un día menos de descanso, viene con más kilómetros recorridos. Pero bueno, Dios quiera que lo pueda definir la Argentina antes. Pero el alargue, yo prefería penales derecho. Y ahí, bueno, a lo que sea. Pero es otra situación que se da en el partido de mañana, donde se agregan 30 minutos. Bueno, yo ahí estoy de acuerdo en el sentido de que Argentina se encontraba mucho más fatigado que el equipo brasileño, en lo que se refiere puntualmente al contexto que rodeaba aquella definición. Pero además quiero aprovechar, ya que lo trae a colación Sebastián y un poco lo hablabas vos anteriormente, el tema de la preparación de los penales, sobre si están preparados o no.
Y no es que yo te quiera llevar la contra, pero me parece muy interesante eso que planteás, de si están preparados o no. Yo personalmente creo que es algo bueno, por ejemplo, que Lehmann en aquella definición de penales de cuartos de final de Alemania 2006 entre Argentina y Alemania, tenga un papelito y tenga anotado, bueno, a dónde es que suelen tirar los penales los ejecutantes del equipo argentino. Porque es una preparación, digamos, el archivo está ahí y lo podés consultar y forma parte de una preparación que, por ejemplo, toman en cuenta los entrenadores cuando ven los movimientos tácticos de sus rivales a la hora de preparar los 90 minutos. Bueno, los penales son un aspecto más a considerar, más cuando estamos hablando de instancias definitorias en un mundial. Entonces, tenerlo en cuenta me parece bueno. En todo caso, el ejecutante debería tenerlo en cuenta de que el arquero pueda haber visto cómo ejecuta sus penales y tener un as bajo la manga para sorprenderlo. Sí, obvio, aparte está claro que mostraba que tenía ahí el trencito para mirar a ver en las anotaciones y eso lleva a que también pueda condicionar al ejecutante. Aparte uno no es que patea siempre a la derecha arriba. Vos condicionás al ejecutante saber que siempre pateas para ahí, entonces ese juego psicológico de, y sabrá que esta vez le voy a cambiar, o le cambiaré, capaz que tiro el mismo lugar y va a pensar que yo le cambio, y ese juego está siempre y va a estar constantemente, por más que sepa con anterioridad cómo patea los penales, o por más que sepa el pateador cómo se tira el propio golero, porque también puede estudiar goleros, como lo hizo Sebastián Abreu con el golero en el Mundial, cuando dijo, bueno, veo que se tira siempre, se arriesga, entonces la puedo picar. Claro. Lo que no se sabe mucho, porque más o menos todos sabemos que el alargue, bueno, son 2 tiempos de 15 minutos, que en total conforman 30 minutos. Si hay un ganador, se termina el partido. En caso de persistir la igualdad, al cabo de los 2 tiempos, es decir, de los 30 minutos totales, se pasa a una definición por penales. Pero esto no siempre fue así. Durante los años 90, la FIFA instrumentó primero el llamado gol de oro, que consistía en, bueno, terminados los 90 minutos, se iba un tiempo extra que duraba los 30 minutos de una prórroga, se dividían 2 tiempos de 15, pero en caso de que algún equipo anotara un gol durante ese tiempo, automáticamente el partido terminaba y se decretaba como ganador de dicho cotejo al equipo que había anotado ese gol. Por ejemplo, así se definió la Eurocopa del 2000 con aquella recordadísima volea de 13 que le terminaría dando la Euro a Les Blues. Después también en el año 2000, me parece, en el año 2002 se establece con una duración muy breve el gol de plata, que es parecido también. 2 tiempos de 15 conforman 30 en total, pero esta vez el gol de plata hacía que si un equipo en el primer tiempo del alargue, es decir, en los primeros 15 minutos anotaba un gol y mantenía esa ventaja hasta el final de ese primer tiempo del alargue, automáticamente ganaba el encuentro. No había que esperar el segundo tiempo del alargue. Es decir, esto le daba la chance al equipo que había recibido el gol de ir a la carga por el empate. Estos fueron intentos por parte de la FIFA para tratar de animar un poco los alargues, pero bueno, vamos a escuchar el tercer y último audio de este episodio por parte de Tiempos del Deporte, que nos habla sobre la existencia del gol de oro y del gol de plata, y ya lo seguimos comentando. En 1994 la FIFA decidió poner el gol de oro, esto para que no se hicieran las prórrogas más aburridas, o un trámite en lo que venían los penaltis, ya que este gol de oro determinaba el ganador del encuentro cuando un equipo anotaba un gol en la prórroga, no importando el minuto o el primer o segundo tiempo extra, o sea, en cuanto lo metiera se acababa el partido, y uno pensaría, qué buena idea, entonces los equipos se van a dar con todo para intentar meter ese gol, pues todo parecía indicar que así era, pero la primera vez que el gol de oro tuvo protagonismo en una competencia a nivel selección mayor fue en la mismísima final de la Euro del 96. República Checa iba 1-0 en el marcador frente a Alemania y en el minuto 69 Oliver Bierhoff entra de cambio, anota el gol del empate unos minutos después y la cosa se fue a tiempos extra, donde fue el mismo Bierhoff quien sentenció el juego a favor de los alemanes con un gol de oro al 95.
4 años después, en la final de la Euro del 2000 entre Francia e Italia, el partido se fue a tiempos extra con marcador empatado a 1. Y fue David Trezeguet el que metió el gol de oro de la victoria en el 103. No, pues gran invento de la FIFA. Pues no, porque realmente la realidad fue otra. A pesar de que sí hubo emoción en esto, por lo general los equipos que se iban a prórroga tenían miedo de que les metían el gol y mejor jugaban a la defensiva y se iban a los penales. Entonces la FIFA dijo, bueno, vamos a implementar otra cosa, el gol de plata. ¿Y este qué era o qué? O sea que si se iba a prórroga y metías un gol en el primer tiempo extra, el reloj no se detenía y le dabas la oportunidad a tu rival de empatar. Si este de plano no emparejaba el marcador, pues se daba por concluido el juego y ya no se tenía que jugar un segundo tiempo extra. Bueno, suena un poco mejor, ¿no? Pues no, porque fue incluso menos popular que el gol de oro. Y justamente el último gol de plata fue anotado en la Euro del 2004. El autor fue Trianos de Las, quien metió el tanto del desempate y de la victoria en la semifinal frente a República Checa, dándole así el boleto de la final a la milagrosa Grecia. Siendo este el fin de este raro pero interesante invento de la FIFA. ¿Cuántas vueltas y cuántas vueltas se dan para poder implementar alguna justicia futbolística que se dé previa a los penales y posterior a los 90 minutos? En todas ellas había algo que no siempre faltaba, algo deficitario, y los clubes, o selecciones en este caso, se presentaban especulando siempre con esas realidades. Y por esto es que cada vez que se implementaba se daban cuenta de algún error y hasta ahora siguen existiendo errores, como también ahora quieren con el tema del el agregar cambios, como dijimos. Va a seguir cambiando, va a seguir transformándose hasta que se encuentre algo como una prórroga menos antideportiva y más justa, y es difícil encontrar. Y en el camino vamos a tener que consumir varios inventos por parte de la FIFA para justificar esto que previo a los penales. Antes de comentar mi propia opinión sobre el gol de oro y el gol de plata, me parece oportuno hacer una suerte de repaso histórico y profundizar un poco la historia que contaba el audio. El gol de oro se instrumenta, si bien en el audio se escucha 1994 como el año en que se instrumenta, en realidad ya apareció en el Mundial Sub-20 de Australia 1993, que fue un poco como el conejillo de India para todo esto, como fue aquel Mundial Sub-20 que se disputó, creo que fue en Corea del Sur en 2017, en el cual, bueno, se implementó el VAR, creo que fue de las primeras veces que se implementó el VAR. Bueno, lo fue en el Mundial Sub-20 de Australia con el gol de oro. Sin embargo, no se llegó a aplicar hasta la final de la Eurocopa de Inglaterra 1996. Mirá qué momento para estrenarlo, con la victoria de Alemania contra República Checa y el gol anotado por Olivier Bierhoff, que le dio aquel título a los alemanes. Habíamos hablado en el primer capítulo del podcast de los proyectos a largo plazo, de aquel ocaso alemán de los 90 post campeón del mundo Italia 90, y bueno, y ahí habíamos hablado de aquella Euro del 96. Y luego fue eliminado en el 2004 junto al gol de plata. Luego de la Euro del 2004. El gol de plata tuvo una vida mucho más corta, como había dicho antes de presentar el audio. Se estableció en el año 2002 y se utilizó por última vez, al igual que el gol de oro, en 2004, con la semifinal entre Grecia y República Checa, el gol de Grecia en el alargue que le da el posterior pase a la final, y bueno, la terminaría ganando la Euro. Fue el último caso de la aparición del gol de plata y también del gol de oro en el fútbol, porque luego la FIFA, el 1 de julio de 2004, oficialmente eliminó ambas reglas de manera simultánea y volvió al formato tradicional de prórroga, que es el que tenemos hoy en día. Como te decía antes, para volver a lo que ya es la opinión mía personal, el único camino aquí es eliminar la prórroga. Y yo creo que la FIFA ya lo ha estado hablando, lo ha dejado en el tapete, y yo creo que lo va a retomar en el futuro porque es la única solución. Ha intentado por distintas vías, primero con el gol de oro, luego con el gol de plata, de solucionarlo, pero la realidad es que el alargue no hay manera de animarlo,
porque los equipos no es solo una cuestión de especulación, de querer preservar el arco en cero, que es un instinto natural en el fútbol, sino es una cuestión de que los jugadores están cansados y de que si bien atacar siempre es bonito, es algo lindo que tiene el fútbol, el ser creativo con la pelota, también si no prospera el ataque te toca defender, te toca retroceder. Y eso no es muy fácil de poner en la práctica cuando ya llevas más de 100 minutos jugando, más de 100 minutos corriendo, como 10 kilómetros recorridos durante el partido y las piernas no te responden de la misma manera. Y yo creo que aquí vamos dilucidando lo que podrían ser las propias conclusiones de cada uno, ¿no? ¿Sabes qué estaba pensando en eso? Me leíste la Bueno, mente. la pregunta es, ¿la prórroga aporta algo o no aporta? Para mí, Bueno, arrancá vos si llegara querés a ir como quieras. aportar, ¿Eh? sí, si llegara a aportar la Sí. prórroga algo, es tan poco lo que aporta o es tanto lo que perjudica futbolísticamente, físicamente, deportivamente la prórroga, que lo poco que quizás pueda llegar a aportar no compensa. Entonces, mi respuesta es no. Yo también voy a hacer lo mismo, creo que voy a recapitular un poco lo que he venido diciendo a lo largo del podcast, más allá de las coincidencias y las diferencias que hemos tenido nosotros, Franco, con ciertos elementos, creo que a la larga coincidimos en lo macro. El alargue no es algo positivo, es algo que se debe eliminar, se debe ir en esa dirección y soy optimista de que la FIFA ya lo está considerando y en el corto o mediano plazo lo va a eliminar porque, como vengo diciendo a lo largo de este episodio, genera un agotamiento físico que puede llevar a lesiones de los jugadores. Incide en que los jugadores se guarden cierto tanque de energía durante los 90 minutos en lugar de dar ese extra y contribuir a un mayor dinamismo, un mayor espectáculo durante los 90 minutos, que es cuando uno tiene que demostrar realmente que es superior al rival. Me parece estirar la agonía, como decía Fernando Niembro, porque vuelvo a decirlo por segunda o tercera vez. Si vos no fuiste superior a tu rival en los primeros 90 minutos, que es lo que dura un partido de fútbol según el reglamento, ¿para qué 30 minutos más, donde además el nivel de juego empeora y el ritmo es menor? La FIFA ha intentado revertir esta tendencia. ¿Cómo? A través de la implementación del gol de oro en 1993 y del gol de plata en 2002. Ambos perecieron en el 2004, enseguida, no duraron nada. ¿Por qué? Porque no va en una cuestión reglamentaria y uno acá le puede meter 10.000 cambios, regulaciones y trabas de todo tipo. Pero lo cierto es que lo que impide a los equipos ser más temerarios en el desarrollo de estos tiempos extras, de estos alargues, prórrogas, alargues, como uno lo quiera llamar, es una cuestión física. Porque, como decía anteriormente, muy lindo atacar, pero ya atacar te implica un desgaste físico y además, sobre todo, retroceder te implica un desgaste aún mayor. Y esto hacerlo cuando ya las piernas no responden de tanto tiempo y distancia recorrido en el campo de juego, es un despropósito, es un imposible. Así que el alargue es un rotundo no. No vale la pena el alargue. Hasta aquí este séptimo episodio de Para la Tribuna. En este episodio nos preguntamos si valía la pena la prórroga. Recuerden que nos pueden seguir en Spotify, estamos como Para la Tribuna. Allí subimos semanalmente todos los martes un nuevo episodio. También estamos en YouTube, nos pueden seguir como Para la Tribuna. Allí subimos los episodios completos cada martes y además los segmentos más destacados de cada episodio. También estamos en Instagram y allí es muy importante que nos sigan. Estamos como Para la Tribuna-podcast, así todo junto, Para la Tribuna-podcast. Y allí, bueno, además de los segmentos más destacados, también subimos encuestas con las preguntas que planteamos cada episodio, donde cada uno de ustedes pueden plantear si están de acuerdo con la prórroga en el fútbol, por ejemplo, y además argumentar por qué creen que sí, por qué creen que no, y podremos, bueno, entablar un lindo debate entre toda esta hermosa tribuna que nos acompaña semana a semana y a la cual esperemos que nos acompañe también en el próximo episodio con más Para la Tribuna. Hasta la próxima.